Hola, yo soy Federico de la corporación La Metáfora y hoy vamos a hablar del agua en la literatura. El agua cumple un papel muy importante en nuestra vida y en la vida de la Tierra. Por eso tantos escritores y artistas han hablado de ella. Vamos a ver un poco de cómo nosotros mismos podemos hablar de ella y vamos a escuchar diferentes relatos del pasado sobre esta misma. El agua es utilizada en diferentes ocasiones de la literatura como un elemento poético. ¿De qué manera? A veces para reflejar vida, para hablar de pureza o tranquilidad, o la turbulencia. Estos puntos los tenemos que tener muy en cuenta a la hora de escribir porque pueden ser muy valiosos en nuestro texto. Pueden ayudar mucho a que las metáforas sean más potentes. Diferentes mitos a lo largo de la historia nos han hablado del agua. La mayoría de estos mitos son de nuestra región, todo Colombia y Latinoamérica. Siempre el agua tiene un factor común, está relacionado con la mujer, ya que es la que da vida al mundo. ¿El agua como mujer? Efectivamente podemos utilizar el agua como simbología de mujer o viceversa. Podemos hablar de una mujer que sea el agua. Eso también puede potenciar mucho nuestro texto en cuanto a las metáforas. Tenemos que pensar muy bien que los valores de la mujer por mucho tiempo han sido vulnerados y no estamos reconociendo que ella es el agua de nuestras vidas, es la que nos da la vida realmente. Nosotros somos su tierra y ella es nuestra madre, la mujer. Mucho cuidado. Pero si yo veo el agua como otra cosa y me parece que puede significar otra cosa, de pronto el agua no es solo buena, también puede ser mala. Pues efectivamente no todos vemos el agua de la misma manera. Todos tenemos una interpretación de esta. Lo podemos utilizar en nuestro texto como se nos entre en gana. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ya que tiene que quedar muy especificado cómo estamos viendo el agua en nuestro cuento. Recordemos algo muy importante para escribir este cuento. Tenemos que pensar en que en este momento, en la situación actual de nuestro país, estamos luchando por el cuidado del agua. Recordemos que en diferentes lugares del país no está llegando el agua. Entonces tenemos que pensar también en esa carencia para poder potenciar el significado del agua en nuestro cuento. A la hora de crear nuestro cuento, también debemos tener en cuenta la mitología del agua. Recordar diferentes mitos que conocemos o que podemos investigar sobre el agua y reutilizarlos o crear nuestro propio mito, recordando que tiene que tener a un personaje que tenga poder sobre cualquier elemento de la tierra o específicamente en este momento sobre el agua. Recordemos, el mito siempre debe crear conciencia sobre el elemento que estamos utilizando o debe intentar explicar la existencia de este. Esto también puede ser muy potente en nuestro cuento. Tenemos que recordarlo a la hora de crear. Conciencia sobre el agua. Generemos conciencia sobre el agua. El agua puede estar presente en nuestro cuento de muchas maneras. Puede ser un personaje, puede ser el espacio y quizá el tiempo si dejamos volar nuestra imaginación. Así que sepamos meter el agua en nuestro cuento y hagamos que el agua sea el cuento de nosotros. Pero si casi todo el mundo está creado de agua, ¿por qué necesitamos cuidar tanto el agua? Pues efectivamente, la mayor parte del mundo está hecha de agua, pero solo un 6% de esta puede ser consumible por nosotros los humanos. Recordemos que la mayor parte de nuestro cuerpo también está hecha de agua, pero de agua dulce, de ese único 6% que hay en todo el mundo. Así que recordemos, es bien importante cuidar el agua y crear conciencia sobre esta.
Y mucho cuidado con una cosa muy importante. El que predica debe aplicar. Es decir, si vamos a crear conciencia, nosotros mismos también tenemos que cuidar el agua. Tenemos que respetarla como la madre nuestra que es. Si la vida es un cuento y el agua es la vida, entonces el agua también es un cuento. Nuestra vida es el agua. Nuestra misión es cuidarla. Creemos conciencia, escribamos sobre esta y brindémosle lo único que le podemos brindar, el arte y el cuidado. Recordemos, respetar el agua es bien importante. Hacer que los demás la respeten es mucho más importante. Ayudemos a concientizar a la gente y escribamos divirtiéndonos mucho más.